indígenas bloquean carreteras por sexto día consecutivo en oposición a lo que consideran una persecución política al presidente electo Bernardo Arévalo. Las protestas se han extendido a 33 puntos, incluyendo Quiché y Escuintla. Lo que está sucediendo en Guatemala es el uso ilícito y abusivo que la Fiscalía General y algunos miembros del Poder Judicial están haciendo, utilizando medidas judiciales para anular el resultado electoral manifestado de forma libre por la ciudadanía guatemalteca. Desde la Unión Europea vamos a apoyar al pueblo de Guatemala y a la democracia de Guatemala. El secuestro de actas por parte del Ministerio Público representa una violación a las leyes constitucionales de Guatemala. Quien tiene el resguardo de las mismas es el Tribunal Supremo Electoral. Y de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, únicamente el Tribunal Electoral y las juntas electorales son quienes pueden acceder a ese material electoral conforme a los procedimientos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos y no de acuerdo a otro tipo de procedimientos. Si el Ministerio Público quería acceder a ellas, tendría que haber actuado de una forma diferente y no como lo ha hecho el día de hoy en una grave violación a las normas constitucionales del país. El Ministerio Público secuestró las actas originales que consignan los resultados de más de 25.000 mesas de votaciones para el binomio presidencial, alcaldes, diputados al Congreso y el Parlamento Centroamericano. O sea, todo. Miren cómo dejaron todo, porque no se quisieron llevar todo, dejaron documentos importantes que pertenecían a las cajas. A mí me tiraron, a los magistrados los golpearon, entonces tampoco, ¿verdad? Ellos pusieron en el acta todo lo que quisieron, nadie intervino, nadie les evitó absolutamente nada, pero por favor pasen a ver todo cómo lo dejaron, porque nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados y prácticamente el tribunal, ellos dicen que el miércoles los van a devolver. Nosotros ya no, ¿para qué los van a devolver? Si ya salió de nosotros, no sabemos qué puedan hacer con ellos y lamentablemente pues se llegó a esta situación tan triste, porque yo digo que en nuestro país tan bonito, la clase política quizá pues también en estos momentos estamos pasando por una crisis de polarización que debemos de madurar y debemos de ser más serios, pero por favor acompáñennos a dar un recorrido, porque dejaron ahí documentos que no se quisieron llevar, pero nosotros no podemos recibirlos porque pertenecen a las cajas, están dentro de las cajas, nosotros ya no tenemos dónde guardarlos porque las cajas, como ustedes van a ver, todas las bolsas están tiradas, que estaban debidamente documentadas con la mesa a la que correspondía, el municipio al que correspondía y el departamento al que correspondía, de las casi 24.000 mesas y más electorales. En estos momentos lo lamentamos mucho. Yo les digo que fui seriamente lastimada también de la espalda, yo tengo una operación de columna, pero así tocó y pues pasemos y ustedes podrán ver qué es lo que quedó. Y eso tenía bolsas que estaban debidamente identificadas. Así que, señores, lo lamentamos mucho, pero como Tribunal Supremo Electoral tenemos que ser responsables en decir que dónde vamos a colocar eso, si eso venía de una caja. Ante lo que consideran violación a la democracia y a la Constitución y al Código Electoral, la población enardecida se volcó a las calles en protesta para hacer valer sus derechos. Quemando el Congreso, exigían la destitución y juicio de Consuelo Porras, la actual fiscal general y jefe del Ministerio Público, así como de Rafael Curruchiche, fiscal, y Freddy Orellana, juez. Los tres aparecen en la lista Ángel, acusados de corrupción de Estados Unidos. Cada día se suman más lugares a las protestas de Guatemala. Los manifestantes solicitan la dimisión de políticos y funcionarios. Que renuncien esos corruptos, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, el juez Orellana y por supuesto nuestro pez gordo, Yamatei. Estamos hartos de la corrupción en este país, estamos hartos de ese sistema y lo vamos a defender de cualquiera. Nosotros ya llegamos al extremo de que hemos perdido tanto que hemos perdido el miedo. La resolución de la Corte de Constitucionalidad afecta directamente al movimiento Semilla del presidente electo. Según esta resolución, el partido puede ser suspendido por delitos relacionados con la ley contra la delincuencia, organizada bajo la autoridad de los juzgados penales y del Ministerio Público, que desafían actualmente las potestades del Tribunal Supremo Electoral.
El presidente electo Arévalo se reunió con activistas y pidió unidad para protestar pacíficamente contra los ataques al proceso electoral y la Constitución. De nuestra parte, una oportunidad para remarcar precisamente ese llamado a que se mantenga la unidad nacional alrededor de una protesta pacífica de rechazo a los intentos de violentar el proceso electoral y constitucional. La Corte de Constitucionalidad ha permitido a las autoridades desmantelar bloqueos de carreteras si los consideran cruciales para garantizar la libre circulación. Si esto no se aclara, las peticiones no son solicitadas para el día lunes, los mercados cerrarán, todos los mercados en general, a las 6 de la mañana. Y también estaremos cerrando los centros comerciales y los restaurantes también. Así es de que quede claro al pueblo de Guatemala que apoye todo esto que está ocurriendo en Guatemala. Los populares. Aquí les dejo bien claro, yo no vengo pagada por nadie, porque yo no vivo por nadie, yo vivo solo por Dios y por mi trabajo, que yo trabajo y que ya dejen de tanto joderas en las calles, bloqueos, ya cero bloqueos. Nosotros tenemos necesidad, tenemos que vender nuestro producto, nosotros vivimos del día al día, nosotros no tenemos. Ya no se vende, no se gana. Sí, ya todo, aquí todos los que ustedes miran son vendedores, aquí no nadie viene pagado, de eso sí quedan claros, que aquí no venimos porque nos pagan, aquí venimos porque necesitamos comer y ganar el día a día el pan de nuestros hijos. Sí, nosotros vendemos donde Dios nos ponga el lugar, si nosotros somos ambulantes. Sí, yo me voy a Escuintla, yo me voy a Escuintla, yo me voy a Santa Lucía, yo me voy a Mazate, yo me voy a Shela, vengo a la terminal. Imagínense, mire, no me dejan, cuando iba para allá ya no regresé, me tuve que pagar, lo que no gané lo tuve que pagar en un... Si ellos no quieren salir, que no salgan, pero ya, por favor, déjenos trabajar. Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué piden? Todo la verdad está jodiendo, está perdiendo. Nada pedimos es que ya dejen de trabajar. Esto que estamos dedicando nosotros. Todos tenemos familia, pongamos la mano a la conciencia. Por favor, este PNC fue el responsable que dio la orden. Este fue el responsable. Que le mandaron si por ellos mejores. Fue responsable de la agresión a nuestros compañeros. ¡Tómenle fotos, hijo de la puta! ¡Arriba Juárez! Mientras en la frontera de México con Guatemala se ha desatado una ola de violencia en una guerra entre el cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Peligroso cártel Jalisco Nueva Generación dio a conocer un aterrador video con amenazas específicas contra agentes y jefes de policía de Guatemala. En el mismo, indican que van a matarlos si en 24 horas no les devuelven la droga y el dinero que presuntamente le robaron. Se robaron unas cosas del patrón. Ya vamos por usted. Tienen 24 horas para devolver las cosas o si no se los va a cargar su... Hasta tus hijos van a perros si no devuelven las cosas. El video muestra a un grupo de hombres con pasamontañas que mencionan a cada uno de los policías que se proponen matar en cuestión de horas. También dicen que ya están en suelo guatemalteco para cumplir la siniestra misión. No venimos jugando, ya limpiamos la mesilla, hijo de rateros, ya limpiamos varios lugares, que no podamos con ustedes, de... Por su parte, el jefe de policía de Guatemala, Pablo Castillo, dijo que los agentes amenazados sí forman parte de la institución policial que dirige. Ya nos ha confirmado la institución policial que sí, efectivamente, se encuentran de alta y en esos lugares que son mencionados en el video. Y las siguientes palabras del jefe de policía dejan entrever cierta duda respecto a la transparencia de sus propios uniformados, por lo que se llevará a cabo una investigación. Aparentemente, el decomiso
no ha sido reportado. Pues no se tolera ningún acto reñido con la ley por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y la investigación va a determinar si efectivamente incurrieron en alguna anomalía. La frontera México-Guatemala es sin duda un punto estratégico clave para el tráfico de armas, personas y drogas que provienen de Centro y Sudamérica con rumbo hacia los Estados Unidos. Desde el 2021, los dos cárteles más peligrosos de México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, se han enfrentado violenta y constantemente para poder tener la influencia de esta parte de la ruta de la droga, principalmente en la región del municipio de Frontera Comalapa, en la zona de la Selva Lacandona. Esta ola de violencia ha tenido efectos en ambos lados de la frontera. Es por ello que las fuerzas de seguridad guatemaltecas han aumentado la presencia policial y militar en las fronteras con México, principalmente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Asimismo, México en las últimas horas ha desplegado a cientos de elementos de seguridad de nuestro lado de la frontera. Para nosotros los guatemaltecos ya no es una novedad que cárteles mexicanos acechen o de plano estén involucrados con las actividades criminales del sector. Sin embargo, las amenazas de los cárteles a pobladores guatemaltecos y los hechos de violencia en estos municipios suscitados en las últimas semanas sí que nos han dejado en qué pensar. Ciertamente este problema no es nuevo en Chiapas. De hecho, podríamos rastrear la inestabilidad del estado desde hace muchos años. Documentos militares filtrados por los Guacamaya Leaks muestran que si bien los grandes problemas de inseguridad nacieron en 2021, ahora veremos por qué, ya años antes el cártel de Sinaloa ya sostenía enfrentamientos con grupos delictivos derivados de los Zetas, pero se mantenía controlada la situación, por decirlo de alguna manera. Organizaciones sociales y especialistas en seguridad coinciden en señalar que el 2021 es clave en el contexto de violencia que hoy vive Chiapas, dado que hasta ese momento Sinaloa tenía la hegemonía del área, pero fue en ese año, producto de la actitud expansionista del CJNG y las diferentes disputas entre facciones de Sinaloa, que la batalla por la zona fronteriza comenzó. Los siguientes datos son un claro ejemplo de cómo esta disputa quebró aún más la ya débil institucionalidad en Chiapas. Según el diario independiente La Lista, en 2020 se registraron 119 casos de desapariciones en Chiapas y en 2021 esta estadística incrementó a 224 y hasta julio de este 2023 la cifra volvió a subir hasta los 339 casos. Asimismo, las carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo se duplicaron entre 2019 y 2022. En ese primer año se registraron 852 casos y luego la cifra incrementó a 1893. A la par de que los delitos han aumentado en Chiapas en los últimos años, varias organizaciones sociales acusan que la impunidad es generalizada en los crímenes. Según un comunicado de esta misma semana de cuando se publica este video, titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado, la Archidiócesis de Chiapas apuntó que la crisis de violencia derivada de la presencia de estos grupos delincuenciales es una señal de que las autoridades están rebasadas o coludidas con las estructuras delictivas. Y cito, se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales. Sin embargo, no ha habido respuesta para los pueblos. El silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y demuestra un estado fallido y rebasado y o coludido con los grupos delincuenciales. Desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal. Los gobiernos federal y estatal, desde los primeros hechos violentos, han contado con información. Sin embargo, han mostrado una posición tolerante, por decirlo menos, a la delincuencia organizada. Estamos sufriendo asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojo de los bienes frutos de nuestro trabajo, destacó la institución religiosa. Este comunicado se dio a conocer luego de que estos videos se viralizaran y que seguramente ya han visto, donde se ve cómo pobladores de la localidad de San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, recibieron con aplausos y euforia a un convoy de camionetas con personas armadas, específicamente de la facción de Ismael El Mayo Zambada del cártel de Sinaloa, quienes presuntamente quitaron bloqueos de vías de comunicación durante su paso por la zona. Y bueno, luego de todo esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo, para mi criterio, unas muy desafortunadas declaraciones sobre el tema, diciendo prácticamente que no estaba pasando nada grave en Chiapas. Le vamos a dar respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador, que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera Comalapa, Motocintla, hacia Huistla, pero sobre todo de frontera Comalapa hacia Motocintla, hay grupos de delincuencia organizada. Presuntamente se están disputando el territorio para tener
espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio. Y se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional como si dominara, ¿no?, el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho el poco contenido que tienen para atacarnos. No hay miga. Entonces, cualquier cosa se vuelve viral. Y como dije antes, este tema no es de ahora. Ya en el mes de julio, varios periodistas y medios cuestionaron la poca o nula intervención del Estado mexicano en esta situación. Mire, presidente, nosotros llevamos muchos años antes de su sexenio y seguiremos después de su sexenio haciendo cobertura en campo. Y no habíamos visto la situación en campo. Hay zonas donde ya no podemos llegar. Ahora está peor, según tú. No, sí, en algunas zonas sí, claro. Y no sabemos cómo hacerle para convencerle que hay situaciones gravísimas de corredores que tienen allí el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que vemos pasar los convoys con Urbans, con vidrios polarizados desde Jataté, pasando por San Andrés, San Cristóbal, Teopisca, Comitán, frontera Comalapa. Hay rutas y no se les está deteniendo. Entiendo la cuestión preventiva por parte de una estrategia de seguridad de no confrontarse con grupos delincuenciales, porque se puede exponer la vida de otras personas. Pero estamos documentando en campo la situación que tienen estos desplazados y estas personas desplazadas. Y no hay atención ni de salud, ni de refugio, ni de nada. Tenemos documentado cómo frente a la falta de atención se ven obligados a regresar. Pero ustedes lo llevan como si fuera un ataque político a su gobierno. Y no estamos nosotros en esa lógica. Pero sí están en esa lógica. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hacemos con las víctimas? No, ya, lo que estás haciendo aquí, la denuncia, nada más que tenemos, pues, el derecho a disentir. Y es que sí, el reclutamiento forzado, extorsiones, cobro de piso y de paso, saqueos, así como extracción y explotación de minas y el ingreso de personas armadas en las comunidades y pueblos se han convertido en el pan de cada día de los habitantes de la principal zona de conflicto. Y si bien que los pobladores reciban así a delincuentes sanguinarios que no tendrán el más mínimo problema en asesinar a cualquiera de las personas de su municipio e incluso a quienes los recibieron como sus héroes, además de ser aberrante, es hasta deprimente. Pero esto es solo una muestra de cómo el Estado mexicano ha dejado a Chiapas a su suerte. Pero bueno, ahora hablando un poco más de datos, según el diario mexicano El Universal, a día de hoy el municipio de Frontera Comalapa cuenta con una población de 90,000 habitantes y unas 300 comunidades. El cártel Jalisco Nueva Generación había mantenido el control de la cabecera municipal, habitada por unas 25,000 personas, donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar. Sin embargo, el cártel de Sinaloa presuntamente mantiene el control de más de 298 comunidades que tienen frontera con Guatemala. Es por ello que el CJNG busca ocupar estos territorios controlados por sus rivales. El más reciente enfrentamiento entre ambos cárteles inició hace 3 semanas, con bloqueos carreteros por parte del cártel de Sinaloa, por lo que los alimentos perecederos y el combustible empezaban a escasear en las comunidades de Frontera Comalapa y alrededores. Incluso en el caso de la gasolina, esta llegó a escasear tanto en esta zona en particular que esta tuvo que ser traída desde Guatemala. Además, lugareños hablan también de muchos muertos, que ninguna autoridad ha confirmado a día de hoy. Asimismo, según el diario Infobae, más de 3,000 han sido los desplazados por esta ola de violencia, e informaciones más recientes hablan de 16,000. Aunque es difícil saber cuántas personas han desaparecido o han sido asesinadas producto de esta disputa, es lógico pensar que se pueden estimar en cientos en los últimos meses. Y para muestra, un botón. Justo horas antes de la publicación de este video, se reportó el asesinato de un agente federal que se desempeñaba como comandante de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en la subsede en Villaflores. Esto estuvo acompañado de una demostración de poder, ya que un grupo de delincuentes subió un video a redes sociales disparando una gran cantidad de munición al aire con total libertad. Y bueno, a pesar de las declaraciones del presidente mexicano, cerca de 1,500 miembros de la Guardia Nacional, policías y el ejército arribaron en las últimas horas a la zona.
¿qué está haciendo el Estado guatemalteco para evitar que esta situación no afecte a sus ciudadanos? Y bueno, este tema lleva en la mirada de los guatemaltecos ya unas cuantas semanas, luego de que se suscitaran varios hechos de violencia en la zona fronteriza, específicamente en la zona de Ayutla, en el departamento de San Marcos, donde, según medios locales, se han contabilizado unas 22 ejecuciones. Aunque desafortunadamente han sido varios, sin duda los más llamativos son los asesinatos de los funcionarios municipales de esa localidad a inicios de este mes de septiembre, específicamente de nada más y nada menos que el jefe de la policía municipal, un agente de la misma y un cobrador de agua. Estos hechos, según el diario guatemalteco Prensa Libre, están relacionados con lo sucedido en México. Incluso un exministro de Gobernación dijo que esta amenaza puede llegar a tener como resultado algo parecido a lo sucedido con los Zetas en la década del 2010. Es por ello que un muy importante contingente de miembros del ejército y la policía en la última semana se han desplegado en toda la frontera con México. Estamos hablando de más de 2,000 soldados y un número parecido de elementos de la PNC que llegaron para quedarse el tiempo que sea necesario. El objetivo, según el ministro de Gobernación de Guatemala, es garantizar la paz y la seguridad de los pobladores en estas áreas, donde se incrementó la violencia en los últimos 2 meses. Según dice Prensa Libre, entre julio y agosto, la violencia se ha desbordado no solo en Tecunumán, sino también en municipios cercanos como Ocós, La Blanca y Melacatán en San Marcos y La Mesilla y La Democracia en Huehuetenango. Durante años, investigaciones conjuntas entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos han detectado la presencia de clanes guatemaltecos que trafican con droga vía marítima y terrestre, y también contrabandean productos de procedencia mexicana. Hablando un poco de qué se ha logrado ver en este despliegue, sin duda lo más llamativo para los pobladores de estos departamentos ha sido los patrullajes por aire de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación y la Fuerza Aérea Guatemalteca. Asimismo, la presencia de blindados J-8, armadillos y los recién adquiridos Pitbull 15, que ciertamente no pudieron llegar en el momento más oportuno. Por otro lado, junto con la caballería, quienes han protagonizado los patrullajes terrestres ha sido la Brigada de Operaciones para Montaña, las Fuerzas Especiales Caibil, así como diferentes divisiones especiales de la policía, como lo son los elementos antinarcóticos de la SGAIA y los comandos de las FEP y del GAR de las Fuerzas Especiales. Como resultado de estos operativos recientes, según el ministro de Gobernación, se ha logrado incautar más de 100,000 quetzales, drogas y armas de fuego, entre otros objetos ilícitos.